La geografía es un factor determinante en el destino de los pueblos. No es un factor absoluto, pero sí es un factor primario e importante, porque a partir de él se empieza a diseñar el entorno de las naciones o futuras naciones. Por eso algunas regiones impulsaron grandes civilizaciones y otras dificultaron el desarrollo de naciones. Y otras simplemente sirvieron como barreras absolutas, que funcionaron más como una especie de muralla civilizacional, que solo serían parcialmente superadas después de decenas de miles de años de evolución humana con la llegada de tecnologías modernas en el periodo posterior a la Revolución Industrial. Pero algunas son, digamos, complicadas, haciendo que sus pueblos oscilen entre ser conquistadores y conquistados, por servir como punto de conexión entre áreas ricas y pobres o hacia regiones de valor estratégico. En el video de hoy vamos a ver cómo la geografía fue responsable de que un pueblo fuera el más esclavizado de la historia. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones o seguirnos en las otras redes de Telegram e Instagram. Y considera la posibilidad de hacerte miembro del canal, así tendrás acceso anticipado a los videos, acceso a videos exclusivos y a transmisiones en vivo exclusivas. Mi nombre es Dorian Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. El caso de los eslavos de Europa Oriental es curioso porque formaron parte de una reacción en cadena de conquistas en la Europa medieval. A medida que oleadas de invasores de Asia Central expulsaron a las poblaciones eslavas que estaban antes que ellos de las estepas ucranianas hacia los Balcanes y hacia lo que hoy llamamos Europa Centro-Oriental, lo que empujó a las poblaciones celtas y germánicas hacia el oeste. Y los eslavos también fueron pueblos conquistados por los canatos mongoles, por los alemanes, búlgaros, turco-otomanos, por el imperio de los Habsburgo y hasta por otros pueblos también eslavos. Ya al final de la Edad Media, los invasores germánicos expulsaron a los eslavos de vuelta al este del río Oder y hacia el sur. Los invasores eslavos en los Balcanes expulsaron a los rumanos hacia las colinas y montañas de los Cárpatos, lo que haría que los rumanos crearan una cultura aislacionista y hostil hacia los extranjeros. La hegemonía rusa se extendió a los polacos y ucranianos durante ese periodo y a los pueblos no eslavos en el Cáucaso, Asia Central y el Báltico. Naciones que alguna vez fueron grandes imperios como Polonia, Bohemia o Hungría se verían subyugadas por países que eran muy diferentes a ellos. Ese historial de conquistas permanentes creó un sentimiento de indignación y de gloria perdida entre los pueblos de Europa Oriental, principalmente entre los eslavos. Por eso, al igual que con otros pueblos culturalmente fragmentados, económicamente subdesarrollados y políticamente desunidos, los eslavos de Europa Centro-Oriental eran subyugados de muchas maneras, como siervos poseídos por sus propios nobles o por extranjeros que eran vendidos como esclavos en el Medio Oriente y en Europa. Inicialmente, cuando los invasores de la región migraron hacia la producción agrícola y dejaron de ser nómadas en los siglos VI y VII, la servidumbre era desconocida para los campesinos, quienes muchas veces buscaban la protección de nobles militarmente poderosos para su seguridad física, en una época donde la fuerza bruta y las actitudes violentas eran lo normal. Con el tiempo, esa dependencia terminó convirtiéndose en el sistema de servidumbre como lo conocemos hoy. Esa servidumbre implicaba no solo obediencia, sino también la pérdida del derecho de locomoción. Los siervos que intentaban huir frecuentemente eran torturados cuando eran capturados. A veces les incendiaban el cabello y les cortaban la nariz. Y por debajo de los siervos estaban los esclavos, siendo que la principal diferencia entre ellos era que los siervos pertenecían a la tierra y solo podían ser vendidos junto con la tierra, en lugar de ser una propiedad aparte que pudiera ser vendida de forma separada. Además, los siervos tenían ciertos derechos, aunque el hecho de que la mayoría de esos derechos solo existía en tribunales establecidos por los propios nobres proprietários de terras, tornasse esses direitos tanto quanto vagos e ambíguos quando surgiam disputas entre os servos e esses proprietários de terras. Los esclavos, sin embargo, no tenían ni siquiera esas protecciones mínimas y podían ser comprados, vendidos, intercambiados o incluso asesinados por sus propietarios. La esclavitud aquí no era igual a la de los africanos como la gente imagina, sino de personas escravizadas localmente.
fuera por crímenes o por deudas, y algunos campesinos empobrecidos vendían a sus hijos a la esclavitud para poder sobrevivir cuando la familia no podía mantenerse, siendo que la gran mayoría eran eslavos, que eran tanto siervos como esclavos. Ese sistema de esclavitud era común en Europa centro-oriental, y saqueadores extranjeros o ejércitos de conquistadores que vinieron después, en campañas militares en la región, se llevaban a los eslavos capturados para ser vendidos. En otras tierras, incluyendo España, Alemania, pero principalmente y en gran cantidad en Egipto y Siria. Dalmacia fue una de las fuentes más constantes de suministro de esclavos en toda la historia humana. No solo usando a la población mayoritariamente eslava de esa región como fuente, sino también a eslavos y otros pueblos que estaban más al este, en el Cáucaso o en los Balcanes. Y estamos hablando de muchos siglos antes de que el primer africano fuera llevado a las Américas. Los eslavos estaban siendo esclavizados a gran escala y sin paralelo histórico. Rusos, durante cientos de años, fueron esclavizados por invasores turcos y otros a lo largo de la costa dálmata, por al menos 6 siglos. Mientras varios grupos de eslavos se vendían entre sí como esclavos, competían por el dominio de ese mercado humano con iraníes y turcos. Los eslavos eran tan ampliamente vendidos y asociados con la imagen de la esclavitud que la propia palabra para esclavo se derivó de la palabra para eslavo. En muchos idiomas de Europa occidental, así como en árabe y no al revés como muchas personas piensan, de eslavo y no al revés. Y la definición de ese destino se debe al conjunto de factores geográficos de la región, así como en otras áreas de exportación de esclavos de larga duración. Los Alpes Dináricos, que son una cordillera en Europa meridional que atraviesa partes de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, etc., tenían características ambientales que promovían el subdesarrollo, la presión demográfica y la presión política, y en consecuencia estimulaban los conflictos. Una cresta costera que se elevaba como un muro desde el mar hacia el interior y otras crestas formaban pliegues paralelos en dirección al mar Adriático. Separaban las regiones habitadas en valles estrechos y largos llamados polia, cada uno aislado del otro por cadenas montañosas. Áridas, onde os pastos eram escassos e a comunicação era bastante difícil. Os poucos rios que atravesaban las barreras no eran navegables, lo que desalentó el comercio y el desarrollo económico de aquí. Y las gargantas estrechas que atravesaban el área no podían ser usadas por vehículos con ruedas, un factor que solo cambiaría a mediados del siglo XX. Debido a este complicado entorno montañoso, los desastres naturales generalmente eran locales y a veces se limitaban a un solo valle. Esto provocó una mayor presión por una intensa competencia de recursos entre los pueblos que habitaban allí, lo que frecuentemente se convertía en bandidaje y guerras regionales. Aunque la geografía de esta zona era diferente a la africana, sus efectos sobre las personas fueron bastante similares, produciendo una desunión cultural y política que terminaba haciendo a ambos pueblos vulnerables a las fuerzas invasoras. Y así como no caso da África, aquellos que capturaban a las personas generalmente no eran los mismos que controlaban el comercio de esclavos. Y eso es muy importante, porque tanto en Europa como en otras partes del mundo, guerreros y piratas frecuentemente capturaban personas, y los comerciantes comunes incluían esclavos entre las mercancías que vendían. Siendo que casi la totalidad del comercio de esclavos en la Europa medieval era administrada por judíos que vendían europeos blancos del este o del sur de Europa, nas fronteiras com o mar Mediterrâneo, aos árabes y turcos otomanos. Como pueblos comerciantes como los chinos en el sudeste asiático o los Yao en África Central, que también incluían a sus propios semejantes entre las mercancías que vendían. Esa práctica no era vista como algo controvertido en esa época. Eso fue cambiando solo gradualmente en Europa centro-oriental, conforme los nobles locales vieron que la servidumbre era más lucrativa que la propia esclavitud, lo que llevó a que ese sistema entrara en decadencia ya al final de la Edad Media. En cuanto a las personas esclavizadas por extranjeros, la consolidación de estados más fuertes al final de la Edad Media y al inicio de la era moderna fue un factor vital para el declive de ese tipo de esclavitud en Europa oriental. El surgimiento de un estado moscovita significó que cualquier persona que intentara esclavizar a rusos ahora tendría que enfrentarse a un ejército nacional y al surgimiento de otros estados territoriales en Europa oriental.
protegió a sus pueblos con un poder militar más fuerte, al menos suficiente para frenar a los antiguos invasores, sobre todo a los islámicos. Las dificultades para establecer grandes estados nacionales en los Balcanes, que es una zona montañosa, dejaron a los pueblos de esa región vulnerables por más tiempo. Sin embargo, el establecimiento de estados en esa región y de imperios que gobernaban sobre ella acabó con el sistema de esclavitud. Por esa misma razón, cuando los europeos occidentales se establecieron en América y buscaron mano de obra esclava, África era una de las pocas fuentes que aún existían en esa época. Las conquistas del Imperio Otomano en el sureste de Europa pusieron a muchos de los eslavos bajo el dominio de los turcos, quienes obligaban a estos pueblos eslavos a pagar una especie de impuesto. Ese impuesto se pagaba entregando niños varones, que eran llevados como esclavos para ser convertidos al Islam y entrenados para puestos militares en el centro de los genízaros o para varios cargos civiles, como la burocracia. Solo como ejemplo, durante los 30 años de reinado del sultán Mehmed el Conquistador, en el siglo XV entre 15.000 y 20.000 niños fueron esclavizados. Y eso ni siquiera incluye el número de niñas blancas, que también eran vendidas en el Imperio Turco Otomano y en el norte de África. Esa práctica no terminaría hasta finales del siglo XVII, época en la que aproximadamente 200.000 niños ya habían sido esclavizados. No todos esos niños eran eslavos, pero entre ellos también había cristianos conquistados. Pero la gran mayoría de esos niños eran eslavos y en menor medida griegos y armenios. El dominio otomano en los Balcanes duró 5 siglos y dejó una cicatriz profunda en la región. En diferentes grados y por diferentes periodos de tiempo, esto alejó a muchos europeos del desarrollo cultural del resto de Europa durante el ascenso de las potencias marginales de Europa. Así como todos los pueblos no musulmanes conquistados en el Imperio Otomano, los eslavos fueron asignados a posiciones inferiores en las leyes y políticas del imperio. Además, incluso en las comunidades cristianas, que eran oficialmente reconocidas por las autoridades otomanas, los eslavos aún eran designados para formar parte de la estructura de la Iglesia Ortodoxa griega, lo que los hacía subordinados, tanto en asuntos religiosos como seculares, a los griegos. A pesar de todas sus leyes rígidas y desiguales, el Imperio Otomano estableció algún Estado de Derecho en una zona que hasta entonces siempre había sido devastada y desorganizada por la guerra, y entre personas que anteriormente vivían bajo la voluntad de los nobles locales. ¿Qué hizo que esos nobles se vieran obligados a huir? Después de la conquista otomana y con las leyes otomanas, la situación de los campesinos se volvió al menos un poco menos pesada. La servidumbre sería entonces eventualmente el inicio. No hubo tanta resistencia popular en esas áreas para ser gobernadas por Estambul, y solo en los siglos siguientes eso cambiaría, conforme el imperio se iba debilitando, y los oficiales subordinados en Estambul y en las provincias ganaron más poder, o se volvieron más corruptos y opresores con respecto a las personas que gobernaban. Fue solo en los últimos siglos del Imperio Otomano que la resistencia a su dominio empezó a volverse algo realmente serio entre los eslavos y otros pueblos del sureste de Europa. A pesar de que esta región, el sureste de Europa, terminó estando dividida durante siglos gracias a guerras entre varios gobernantes cristianos europeos y el Imperio Otomano, la división no siempre fue por motivos religiosos o étnicos. Cuando el sultán Bayezid I luchó contra los húngaros y valacos en el siglo XIV, sus tropas contaban, por ejemplo, con la participación de serbios. Además de que los vasallos del imperio generalmente incluían príncipes cristianos, quienes se esperaba que lucharan al lado de los turcos otomanos. De cualquier forma, queda claro cómo la geografía terminó condenando a los eslavos al mayor periodo continuo de esclavitud en la historia de la humanidad. Algo que solo sería superado conforme otros estados, como por ejemplo el estado ruso, fueran surgiendo posteriormente. Gracias a todos, espero que les haya gustado e não se olvidem de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para entender como a geografia acabou condenando. Um abraço e hasta el próximo video.